¿Cuántos les ha gustado de repente o cuántos saben que hay juegos de estrategia? ¿Cuántos saben de eso de los juegos de estrategia? ¿Sí? El ajedrez, Monopoly, ¿verdad? Y pues ahí hay otros jueguitos ahí, este, en la Ciudad de México pues venden hasta unos clavitos que de destreza ahí, pues una estrategia ahí que tiene su modito de cómo jugarlo y de cómo hacerlo, ¿verdad? Bueno, pues Dios habla de eso en la Biblia, de las estrategias, y hoy día vamos a tomar el tema del uso de las estrategias, ¿verdad? Para bendición nuestra y de nuestras familias. Les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 10, verso 16, y cuando lo tengan se ponen de pie junto conmigo. Mateo, capítulo 10, verso 16. Pónganse de pie todos y vamos a darle lectura a esta porción de la Escritura. Dice la palabra de Dios: he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Dice, sed pues, ¿qué dice? Prudentes como serpientes y sencillos como ¿qué? Y sencillos como palomas. Señor, en esta tarde te damos gracias por tu presencia. Te pedimos, Señor, que hables en nuestras vidas y permitas que cada uno de nosotros pueda recibir de ti lo que has preparado para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Dios tiene planes y propósitos con nosotros, pero este verso a veces no le hacemos caso, de que Dios nos ha mandado, dice, como ovejas en medio de lobos. Y hay cosas que Dios ha mandado para que nosotros podamos superarlas, y es necesario que nosotros tengamos una estrategia definida. Dice ahí que debemos de ser prudentes. Otra versión dice que nosotros debemos de, dice, por lo tanto sean astutos como las serpientes e inofensivos como las palomas. Cuando hablamos acerca de la prudencia, pues bueno, finalmente es cuando te detienes para hacer algo que pudiera afectarte a ti de manera directa. ¿Será prudente que de repente nos vayamos a predicar enfrente o a orar y guerrear enfrente de una casa donde están vendiendo drogas y ponernos a reprender y en el nombre de Jesús, porque mayor es el que está conmigo que el que está en contra de mí? ¿Será prudente hacer eso? No, no es prudente. No tiene nada de inteligente hacer esas cosas. Orar de rodillas y clamar al Señor por un lugar así para que se vayan es lo más prudente que podemos hacer. Y a veces las estrategias que nosotros tenemos como seres humanos, nos equivocamos a la hora de tomar estrategias para poder tener un buen matrimonio. ¿Cuántos quieren una buena familia en el hogar? ¿Cuántos quieren un buen hogar y una buena familia? Y a veces las estrategias que tomamos son las erróneas y nos equivocamos. La Biblia habla acerca de quién es nuestro enemigo y contra quién peleamos, y resulta que ahí andamos peleándonos hasta en contra de un enemigo que no es enemigo. Dice la Biblia que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad en las regiones celestes. Peleamos contra el mismo demonio, no contra la misma demonia cuando peleas con tu esposa, no. Contra el mismo demonio que está ahí en los aires trayendo problemas. No es con mi esposa con quien estoy peleando, es con los demonios que quieren aprovechar la situación para destruirnos como familia. Amén. Entonces, ¿cómo debemos de pelear? Bueno, pues finalmente no debo de pelear con mi esposa. Debo de buscar una estrategia con la cual yo pueda salir adelante. Y la estrategia no es ponerme a reprender. Te reprendo, Satanás, y en el nombre de Jesús. Aun cuando si está muy endemoniado el asunto, pues en una de esas pudiera llegar a ser que sea necesario. Pero no es prudente andar reprendiendo a la esposa o al esposo y decir, es que Señor, te pido por este incircunciso, que no sé qué y no sé. No. Tú oras aparte por él y lo tratas como dice la Biblia,
¿verdad? O la tratas como dice la Biblia que tiene que ser tratada. Dice que la debes de tratar como a vaso más frágil. Entonces la estrategia de parte de Dios para ti es que como varón la trates como a vaso más frágil. Le digas, cuando te está gritando la señora, que le diga, sí, mi amor, ahorita, no te estoy gritando, pero ahorita lo hago. No te estoy gritando. Y le hables suavecito, ¿verdad? Y a las mujeres, ¿qué estrategia les da? El que se sometan, a que le digan, sí, mi señor. Yo sé que no les gusta, pero esa es la estrategia, que le digan, mi amor, ¿qué quieres que? ¿Verdad? Y entonces, hasta que nos pase como a Abraham, que le diga, sí, mi señor, ¿qué quiere? Hasta ese punto. Mientras no lo logremos, hay que seguir en la estrategia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que Dios usa las estrategias? Bueno, por ahí hay un ejemplo bíblico donde justamente este varón de Dios utiliza una estrategia para sobrevivir al entorno en el que vive. Vamos a ir a Génesis capítulo 20, acompáñeme por favor. Génesis capítulo 20, versículo 1 dice, de ahí partió Abraham a la tierra del Negev, dice, y acampó entre Cades y Sur, y habitó como forastero en Gerar, y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana, y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Esta historia es bien curiosa porque Abraham, cuando le es dicho de que saliera de su tierra y su parentela, viendo que su mujer era una mujer guapa, él toma como estrategia decir que era su hermana, y no estaba mintiendo, verdaderamente era su hermana porque era hija nada más de su padre, más no de su madre. Y entonces él da una verdad, como una verdad a medias, y entonces él dice, es mi hermana. El rey Abimelec la toma para que fuese su esposa, y bueno, pues Dios no le permite pecar a Abimelec, pero se le aparece en sueños y le dice, regresa a la esposa de Abraham porque tiene esposo y es Abraham, y él va a orar por ti y te va a bendecir. Y entonces la estrategia que utilizó Abraham, ¿por qué utilizó esa estrategia? Bueno, él conocía su entorno y incluso ahí en el versículo, ahí en el capítulo 20 habla acerca de que sabía que podía ir a una tierra en donde no conociesen de Dios y a él lo matarían por causa de su mujer al ser su esposa, para quedarse con su esposa. Y yo me imagino qué tan guapa estuviera Sara como para poder tener el peligro de que matasen a Abraham. Entonces, seguramente tenía un rostro angelical, del cuerpo pues vestían túnicas, que no había manera de saber, pero finalmente el rostro de Sara era tan hermoso que inmediatamente que supo el rey que había una mujer disponible para él, dijo, la agarro como esposa. En aquellos tiempos tenían el derecho como reyes de tener esposas y concubinas, ¿verdad? Al por mayor. Y entonces, imaginen ustedes la estrategia que utiliza Abraham, de manera que para sobrevivir en un territorio hostil en donde lo pudieran a él matar por causa de la que era su esposa. La estrategia que él usó les permitió sobrevivir, y por ahí del final del capítulo, vayan ahí al final del capítulo que es muy interesante. No les estoy leyendo todo el capítulo para que ustedes no, ya después en casita leanlo, bien interesante la historia. Y al final del capítulo dice, en el versículo 17, dice, entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos porque Jehová había cerrado completamente toda la matriz de la casa de Abimelec a causa de Sara, mujer de Abraham. ¿Qué tanto se toma para poder saber que todas las mujeres de la casa de Abimelec, ninguna podía quedar embarazada? No eran 2 días, ni un par de mesecitos para saber eso. Yo creo que cuando menos estuvo de 1 a 3 años en esta situación, Abraham y Sara, en la que pudieron comprobar que por causa de Sara no había sido liberado la bendición de Dios sobre de las mujeres de Abimelec para que tuvieran un hijo. Y entonces
A veces nosotros creemos que las estrategias son como en horno de microondas. Hoy me porto bien y ya mañana todo tiene que estar bien en mi familia. No, las estrategias llevan su tiempo, la prudencia lleva su tiempo y viene acompañado de la paciencia. Amén. Tiene que ir acompañado de paciencia. Nosotros no podemos decir que vamos a cambiar a nuestra familia en 2 días, porque tú laves los trastes, varón, 2 días no cambia nada. Ni porque trates de a tu esposa como vaso más frágil un día y digas, mi amor, pásale. Y al otro día se te olvide, ahora no sé cuándo. No cambia nada. La estrategia tiene que ser implementada por varios días, por meses y quizás años para que pueda haber esos cambios. Es necesario que en el medio de la prudencia, Dios pide que seamos prudentes, ¿sí o no? Lo leíamos ahí en el capítulo 10, ¿verdad? De Mateo. Dice que debemos de ser prudentes como la serpiente y mansos como la paloma. Entonces, 2 características, pero la prudencia va acompañado de la paciencia. No podemos ser prudentes y desesperados. No existe algo como tal. Va acompañado la prudencia de la paciencia y tenemos que ser pacientes. Y los procesos pues toman su tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto se toma poder tener una carrera universitaria? Toma su tiempo poder sacar una carrera universitaria. Jóvenes, los invito a que puedan tomar una carrera universitaria. Toma su tiempo, pero vale la pena. Vale la pena estudiar una carrera universitaria donde te cueste un poco menos de trabajo físico el ganarte tu dinerito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quien estudió le es menos costo físico para poder sacar su dinerito. Entonces, el estudio te abre puertas, el estudio te abre posibilidades de trabajos nuevos, de trabajos que quizás sin carrera pues no estuvieran abiertos para ti. Con una carrera universitaria se te abren las puertas en cualquier lugar, en cualquier lado, aun cuando no estés ejerciendo la carrera por la cual estudiaste, pero se te abren puertas con los estudios. De manera que entonces la estrategia lleva su tiempo, la prudencia se consume, ¿verdad?, a través de un tiempo, y es necesario que esperemos este tiempo específico. Abraham esperó quizás durante 1 a 3 años al ver que su esposa estaba con este rey. Dios detuvo cualquier acercamiento del rey con la esposa de Abraham, tanto que para poder dar evidencia de eso, el rey le da, me parece que son 1000 monedas de plata a Abraham, como parte de esta ceremonia que tenían como ritual de que en realidad no tocó jamás a Sara, y que hubiese testimonio de que esa mujer tenía su testimonio intacto, ¿verdad? Y entonces, para que no hablaran mal de ella, le dio animales. Total que le dio una posición. Dios lo puso a Abraham en una posición en la que pudiese atravesar varios pueblos y dejarlo ahí como bien acomodadito, ¿verdad? Acomodado en todos los sentidos. Pero a lo que voy es, y las características de la estrategia, bueno, pastor, entonces voy a decir verdades a medias como estrategia. No, estoy hablando de estrategia en el sentido de la prudencia, del portarse como nosotros debemos de comportarnos. Delante de Dios lleva su tiempo para poderlo hacer. A veces queremos que en nuestros hogares fluya leche y miel, ¿verdad? Pero en la estrategia pues nos equivocamos los varones. De repente pues queremos muchos bechos y apapachos, pero pues los varones no han sembrado en atenciones, en regalitos. Les decía en la mañana, ¿cuántos saben en dónde tocar, en dónde pisarle, en dónde apretar para hacer enojar a su cónyuge? ¿Cuántos saben? A ver, levanten la mano los que saben qué les hace enojar a su pareja. A ver, levanten la mano. ¿Sí saben? Sí sabemos, ¿verdad? Sí sabemos dónde picarle ahí. ¿Por qué? Conocemos nuestro entorno. Abraham sabía su entorno, supo a dónde iba, y por eso es la estrategia que tomó. Oigan, nosotros no podemos decirnos cristianos, saber lo que sabemos de nuestra esposa, de nuestra esposa, de nuestra esposa, de nuestro esposo, y
picarle ahí de adrede, como hacerle así en donde le enoja, porque es imprudente de nuestra parte andarle picando las costillas al esposo o a la esposa. Es imprudente que, sabiendo los gustos que tenemos, ¿verdad? Les daba un ejemplo de que en la mañana, imagínense que yo llego de romántico con mi esposa y le llevo unos chocolates, unos Ferrero Rocher, porque no le gusta el dulce a mi esposa. Qué pésima estrategia cuando yo sé lo que le gusta a mi esposa. Le gustan los tamarindos, le gusta, si se trata de dulce, es lo que más aguanta, un tamarindo, ¿verdad? Pero le encanta lo saladito, entonces ahí sí la puedo invitar a los tacos, ¿verdad? 25 tacos, una quesadilla, una torta y todavía una lechera, ¿vamos? En una sola sentada. Entonces, cuando, ¿qué, amor? ¿Por qué te ando balconeando? No, para que sepan que comes sabroso. Y entonces, ¿qué se requiere? Bueno, pues yo sé lo que le gusta a mi esposa y como estrategia, pues yo puedo ocupar lo que sé para armar una estrategia. No al contrario, sabiendo o comportándome imprudentemente, porque recuerden, Dios nos invita a que seamos prudentes como serpientes, ¿verdad que sí? Que entonces nosotros en nuestra prudencia, pues hagamos cosas que vayan a favor de nuestra familia. Yo no voy a comportarme de manera imprudente sabiendo, provocando lo que no le gusta a mi esposa, haciéndolo. Y eso es una forma de conducirnos de manera imprudente. ¿Qué tenemos que hacer? Guardar prudencia. Por ahí hay un versículo y lo vamos a leer en Primera de Pedro acerca de cómo nos pide Dios que vivamos con nuestra, este es tip para puros varones, así que si quieren nomás lo buscan los hombres. Primera de Pedro 3:7 dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Quieres que te vaya bien, varón? Trata a tu esposa como a vaso más frágil para que tus oraciones no tengan estorbo. ¿Por qué? Porque ahí dice un tip, dice como a coherederas. Es decir, estás tratando ¿a quién? Con la princesa de Dios. Ah, su mecha. Cuando estás tratando con tu esposa, estás tratando también con la coheredera. Imagínate nada más, tu suegro es Dios, tu cuñado es Jesucristo y la maltratas. Pues no. Entonces necesitamos comportarnos, varones, a la altura, tratando a nuestra esposa como a vaso más frágil. ¿Cuesta trabajo? Un chorro. A ver, varones, ¿cuánto les cuesta trabajo tratar a su esposa como vaso más frágil? Pastor, es que no la conoce, yo no tengo un vaso frágil, no tengo jarrito de Tonalá, ¿ah? Bravo, áspero pero debemos de tratarlas como a vaso más frágil. Y es ahí donde la estrategia, la prudencia se tiene que ver en nosotros varones. Sabiendo que tu esposa de alguna manera por ciertas cositas se enoja, será prudente que yo ande reclamando, es que los frijoles. Si tú le reclamas a tu esposa por los frijoles, ¿qué va a pasar? Se va a enojar. ¿Será prudente reclamarlo? No. Mira, para la otra cómpralos tú, porque no te gustan los frijoles de tu señora. Tráelos tú refritos. Mi amor, traje estos frijolitos que me dijeron que estaban bien buenos. Sé prudente. ¿No te gusta cómo? Ahora, ¿no te gusta nada de cómo cocina tu señora? Invítala a unas clases de cocina. Mi amor, vamos a tomar juntos unas clases de cocina. ¿Y así te estás fijando, amor? Para que los dos comamos más rico. Pero a veces nos peleamos y simplemente es que tu comida y mi mamá sí cocina. Es imprudente andar haciendo comparaciones en casa. Mejor digamos un poquito más de sal, amor, nomás. Para la próxima, este te quedó buenísimo, pero para otro un poquito más de sal. No, es que no le eches, por eso digo, le eches un poquito de sal a la comida. Que nuestra prudencia sea parte de nosotros, que la prudencia para poder resolver cosas sea parte de nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a lograr muchas más cosas siendo prudentes.
Cuando a la hora de que nosotros como familia podamos estar juntos, la prudencia tiene que ser. ¿Prudencia para quién? También para nuestros hijos. La Biblia dice que no provoquéis vuestros hijos a ira. ¿Cuántos saben qué es lo que les provoca a nuestros hijos y se pueden enojar? Si les castigamos el qué. A ver otra vez, si les castigamos el qué. Hoy es como que la única maquinita que les puede uno castigar. Bueno, a nosotros también los adultos, si me llegan a castigar el celular, pues me va a causar algo. Pero entonces, casi todos pudieran decir lo mismo, pero imaginen ustedes, sus hijos se portan bien, tienen buenas calificaciones, tendieron la ropa, tendieron su cama, y luego tú llegas y le quitas el celular nomás porque eres su padre. Estás mal, estás provocando a tus hijos a ira. ¿Te molesta que vean mucho celular? Bueno, siéntate con ellos, ponte de acuerdo cuánto tiempo va a ver el celular, y si determinaste que 2 horas, 1 hora, el tiempo que hayas arreglado, ese tiempo lo vas a ver. Pero el demás tiempo, como padre obligado, tú los vas a sacar a algún lado porque no te gusta que vean el celular. No te van a ver a ti viendo, o a ti mismo viendo el celular por 5 horas, o ti viendo televisión 10 horas. Es imprudente de tu parte que hagas eso. De manera que entonces no provoquemos a nuestros hijos a ira. Y eso es prudencia, la prudencia en nuestro hogar. Cuando mi hijo se portó mal, bueno, lo más prudente es castigarlo y no devolverle el celular por el tiempo que dijiste que no se lo ibas a devolver. Pero entonces lo castigaste del celular, busca actividades que le ayuden a despejarse, a quitarse de la mente el celular, y tú como papá le enseñes en qué puede ocupar su tiempo para no usar el celular. Hoy día muchos niños, ¿y qué voy a hacer 5 horas sin celular? Bueno, recuérdale lo que puede jugar sin el celular. ¿Cuánto les tocó jugar sin celular? A ver, levante la mano. ¿Verdad? Nos salíamos a la calle a jugar a ver cuántas cosas, ¿verdad? Entonces, recordémosle a nuestros hijos en qué pueden divertirse sin un celular, pero provocados por nosotros. No nomás le digas y ya, ay, cierras la puerta, que te vaya bien, y tú te regresas a tu celular. No, provocado por nosotros. La prudencia tiene que ser parte de nosotros como estrategia, y bueno, que nosotros mismos podamos generar esto en nuestros hijos. En el versículo 8, después de esto, de que acabamos de leer del consejo hacia los maridos, dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente. Esto incluye a las mujeres, para que no se vaya a hacer como que, sigue dándole consejos a las mujeres. No, esto nos incluye a todos. Dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. A veces en las estrategias pensamos que armar una estrategia es para devolverle lo que se merece. No, en la estrategia de Dios es tomar la estrategia de la prudencia y de ser mansos como palomas para buscar el bienestar de nuestros hogares, el bienestar familiar, el bienestar personal y también de los demás, pagando, aunque nos hicieron mal, pagando bien por mal que nos hagan, incluso si es que nos hicieron mal. Entonces, si tu esposa te castigó con algo y dijo, pues ahora no te plancho, sabemos con qué castigan las señoras, ¿verdad? Y entonces dice uno, ahora no te voy a planchar, y te dejan la camisa, no te preocupes, al siguiente día tú llegas con toda la estrategia de que no importa lo mal que te hizo, como quiera llega con ese regalito. Voy a llegar con un tamarindo con mi señora: mi amor, te traje un tamarindo. Chihuahuas, pues si yo lo traté mal, ¿por qué me trae un tamarindo? La estrategia es ser prudentes. Dice el versículo que leímos: vivan con ellas sabiamente. La sabiduría que viene de Dios no nos invita a pelearnos con la esposa, nos invita a pensar, a buscar el modo, la manera, la circunstancia, y finalmente también con nuestros hijos. ¿Cuántos saben cuántos papás hay aquí que saben que sus hijos todos son diferentes? ¿Verdad?
Todos tienen un carácter diferente. Búsquele el modito, búsquele el modo, la circunstancia, y entonces, siendo prudentes, inteligentes y con estrategia, podríamos nosotros hacer las cosas de manera diferente. Amén. Así es que Dios nos invita a que seamos estratégicos para poder tratar los problemas en casa, que seamos prudentes como la serpiente y mansos como la paloma, que no seamos reaccionarios ante las cosas, que le busquemos el modo y la forma para poder salir adelante. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar. Si nosotros utilizásemos la fórmula de la prudencia, obviamente acompañado de la paciencia, pero siendo mansos todo el tiempo, todo lo que hagas, en todo lo que estés emprendiendo, en todo a tu alrededor, tienes un 99.99% de asegurado de éxito en lo que vas a hacer. Pero no dejes que la generación, como somos una generación y estamos en una generación de la hora, que todo es inmediato, todo es en el ahorita, todo lo queremos de manera inmediata, expedita y ahorita tiene que ser. No, seamos pacientes. Dice: pacientemente esperé en Jehová y Él oyó y atendió mi oración. Pacientemente esperé a Jehová. Seamos pacientes, hermanos. Dios da respuestas inmediatas, pero no todo tiene que ser como horno de microondas. A veces toma mucho más tiempo. Abraham le tomó, yo calculo y ustedes calculen, ¿qué le tomó para saber o evidenciar que las mujeres no habían quedado embarazadas? Le tomó de perdido cuando menos entre 1 a 3 años estar ahí en esa misma situación. ¿Qué fue o lo que hizo? Fue paciente con la situación que estaba viviendo. Fue prudente, porque bien pudo haber ido a reclamar al rey, pero esperó a que Dios se lo revelara al rey para que entonces no hubiese consecuencias. La prudencia ante la situación. A veces puedes tener la razón de todo, pero no es prudente andárselo cantando a toda la gente. A veces puedes ser el hombre más sincero del mundo, pero tu sinceridad no ayuda a nadie. Cállate la boca. Sé prudente ante las circunstancias. Sé estratégico para tratar las cosas. Ora a Dios y dice dice: echa toda ansiedad. Dice en la oración, dice: sean conocidas vuestras peticiones. En la estrategia que más funciona es doblar tu rodilla y orar por aquellos quienes están pasando por algo. ¿Te preocupa una situación ahí, un problema? Dobla rodilla, entrégaselo a Dios. Que Dios haga su obra. Tú haz lo que te corresponde siendo prudente, y deja que Dios actúe en lo demás. Sé prudente y grábate esto: tengo que ser prudente como la serpiente y manso como una paloma. Sé prudente en todas las cosas que tú haces y sé paciente, porque va acompañado de paciencia. Amén. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos muestras que debemos de ser estratégicos para poder tratar nuestros problemas. Que tú, Señor, te gusta que podamos pensar, analizar las cosas, Señor, analizar nuestro entorno y las circunstancias que estamos atravesando. Ayúdanos, Señor, a poder ver tu gloria en medio de nuestras vidas. Que nos ayude, Señor, a ser prudentes y pacientes. Que podamos, Señor, devolver bien por mal que nos hagan, y que seas tú, Señor, con nosotros, ayudándonos a ser mansos como palomas, enseñables en todo momento. Que no seamos orgullosos, que no seamos vanagloriosos de lo que tú has hecho con nosotros, sino que al contrario seamos mansos, humildes de corazón. Ayúdanos, Señor, a entender que en medio de las circunstancias tú estás, Señor, con nosotros. Que en medio de los problemas, Señor, en medio de la tempestad, tú estás con nosotros. Fortalécenos en medio de la prueba y ayúdanos, Señor, a que con paciencia, con prudencia podamos caminar
y cada día resolver más circunstancias en nuestro entorno. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús, y permite que tu palabra reine en nuestros corazones. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor.